Empezamos en el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No está diciendo que él sea estrictamente hablando carnal, pero comparándose con la ley que es perfecta, él se siente como carnal. Él siente la influencia de la carne en su alma y por eso dice después vendido al pecado. O sea, no me puedo librar. Me siento como un esclavo, como si me hubieran vendido como un esclavo al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estas son palabras que solo un cristiano verdadero, que ama a Cristo, que entiende que Dios es muy santo y muy grande, puede decir. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si el problema no está en Dios, el problema no está en la ley, no, la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La carne que mora en él, como vimos, ¿no? Pero no se está excusando diciendo, no, yo soy bueno y no sé por qué hago eso. De manera, dice el 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está bien, el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en todos los creyentes, ¿sí? El querer amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas. Dice, pero no el hacerlo. Vean cómo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Supongamos que no dijera, esto es en mi carne. Supongamos que dijera, y yo sé que en mí no mora el bien. Si él hubiera dicho eso, yo sé que en mí no mora el bien, diríamos entonces que él no era un cristiano verdadero. Por eso dice después de la coma, esto es en mi carne. O sea, en la parte no renovada de su naturaleza. Lo que queda de los vestigios que quedan de su estancia en Adán. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, la carne que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Una ley es algo a lo cual no te puedes sustraer, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es el hombre espiritual, ¿sí? Su naturaleza renovada, el nuevo hombre. Me deleito en la ley de Dios. El viejo hombre no se puede deleitar en la ley de Dios. El 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos. Ayúdanos, Dios, a concentrarnos en este tema a pesar del calor y que tu Espíritu Santo nos ayude a mí en la exposición de tu palabra para que yo pueda hacerle justicia a estos versículos tan preciosos y a todos los que estamos aquí, Padre, para sacar provecho de esta enseñanza y a los que estarán escuchando en casa. Que tu nombre sea glorificado, Padre, con nuestro aprovechamiento, con nuestra obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando una persona nace de nuevo, es una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que nace de nuevo ya no está en Adán, ahora está en Cristo. Y a partir de entonces, cuando una persona nace de nuevo, empieza a despojarse del viejo hombre
y a vestirse del nuevo que vimos hace 8 días. Vimos los textos donde hablan de vestíos y de desvestíos, ¿no? Eso solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que estamos en una situación, estamos en una condición que nunca antes estuvimos, en algo que era desconocido para nosotros. Tenemos que aprender a despojarnos de hábitos viejos, hábitos negativos, hábitos carnales, costumbres que adquirimos desde que éramos niños, malas influencias de nuestros padres, y debemos acostumbrarnos a vivir, a pensar y a actuar como cristianos. Habrá ocasiones en que andaremos débiles en sentido espiritual y pensaremos como pensábamos antes, o actuaremos tal vez en algún momento como actuábamos antes, pero ya no podemos volver a ser los mismos de antes, como estábamos viendo. Un creyente ya no puede volver a la vida de antes. No solamente no quiere, sino que tampoco puede, porque el Espíritu Santo mora en él y es una nueva criatura. Pablo dice esto, nos está abriendo su corazón y nos está hablando del conflicto que él siente en sí mismo. Y este conflicto espiritual lo tenemos todos los creyentes. ¿Cuándo esperaba el apóstol Pablo ser librado de ese conflicto? Pues lo dice en el versículo 25. Cristo es el único. ¿Y cuándo sucederá eso? Pues hasta que estemos en la gloria. Mientras estemos aquí, siempre tendremos luchas contra el pecado. No pierdan de vista aquí y vean en Romanos 8, vean el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, vean, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vean, Cristo redimió nuestras almas, es el redentor de nuestras almas, pero nuestro cuerpo no fue redimido, ¿sí? Cristo nos compró en cuerpo y alma, nuestro cuerpo le pertenece, pero nuestro cuerpo no fue redimido en ese mismo sentido que el alma. Porque si así fuera, ya no nos enfermaríamos. Eso es lo que creen algunas ramas pentecostales. Dicen, no, los cristianos no tienen por qué enfermarse. Pero ellos están equivocados. Aquí Pablo dice en el 23 al final que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Pero vean cómo dice, antes en el mismo 23, dice, nosotros también gemimos. ¿Por qué gemimos? Por el conflicto espiritual que se libra dentro de nosotros. Y Pablo se está incluyendo, y ya lo dijo en el capítulo 7. Gemimos porque aborrecemos ese pecado que mora en nosotros. Entonces, aunque aquí, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos mantener a raya hasta cierto punto las influencias de la carne, del pecado que mora en nosotros, la liberación completa será hasta cuando Cristo venga. Entonces, aún siendo regenerados, aún habiendo nacido de nuevo, nuestra transformación siempre será parcial, siempre será incompleta. Vean Colosenses en el capítulo 3. Vean en el 9. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vean, aquí habla de una renovación gradual. ¿Sí? Es una renovación que va paralela con lo que es el proceso de santificación. En un sentido fuimos renovados cuando nacimos de nuevo, ¿sí? La santificación definitiva o decisiva, pero estamos siendo renovados poco a poco. Algunos creyentes son más esforzados que otros, algunos oran más que otros, leen más que otros, entienden más que otros, y su renovación se ve más claramente. Entonces, la regeneración no aniquila la carne. Vean otra vez Romanos 7 y vean el 25 de nuevo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La mente es la parte renovada, ¿sí? La parte espiritual. Dice, mas con la carne a la ley del pecado. Esta carne es la parte no renovada del creyente, que nunca será renovada. En ese sentido, sí. O sea, no se puede transformar, no se sujeta a la ley de Dios, no puede. Siempre tendremos lucha con la carne que mora en nosotros. Entonces somos parcialmente renovados. Y no podemos sustraernos a la carne que mora en nosotros. Nadie puede. El apóstol Pablo no podía. Ponía sus esperanzas en el futuro cuando estuviera con Cristo. Hay recompensas y castigos para quien obedece, ¿sí? O para castigos para quien transgrede. Recompensas para el que obedece y castigos para el que desobedece. Así pasa con todos los que transgreden una ley. Y así es exactamente la ley del pecado. El pecado es un principio, es una tendencia, es un poder que siempre se mueve hacia el mal. Es una inclinación continua, que quisiéramos despojarnos de ella, pero que no podemos. Pero vean, aunque esta influencia es llamada una ley, y aunque sabemos que mora en nosotros, esta inclinación ya no domina al creyente. Vean aquí mismo en Romanos, en el capítulo 8, vean 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, hay carne en el creyente y hay Espíritu, ¿sí? Pero los creyentes no andan conforme a la carne. El enemigo mora dentro de ellos, pero no siguen las inclinaciones, de manera que esas inclinaciones le dominen y le arrastren, ¿sí? Porque el Espíritu Santo se opone a eso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bien, me ha librado de la ley del pecado en el sentido de que el pecado ya no me domina. No quiere decir que no exista el pecado dentro de mí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es dicho por los creyentes solamente. Los creyentes no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumple en ellos, no en los inconversos, no en los que están en Adán. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Un creyente, aunque tenga el pecado morando en él, no está pensando en el pecado. Un inconverso despierta y ¿en qué piensa? Saber a quién va a transar, con quién va a tomar, con qué muchacha se va a reunir, a ver qué travesuras hace. Viven en el pecado y piensan en el pecado, pero un creyente no puede hacer eso. Porque el ocuparse de la carne es muerte, 8:6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que se ocupan de la carne son los inconversos.
Los que se ocupan de las cosas espirituales son los creyentes. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Vean, no pueden. La carne es ingobernable. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El creyente empieza a agradar a Dios desde el momento que se convierte en creyente, desde el momento en que nace de nuevo. Y agrada a Dios en Cristo. Y dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne. Es lo que Pablo le dice a los creyentes de Roma, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo no habla de una manera tan complicada en estos versículos. Entonces la ley del Espíritu se opone a la ley del pecado. Y es por eso que el pecado no nos domina, es por eso que el pecado no nos controla, y es por eso que no podemos vivir a la vida de antes. Los que andan conforme a la carne, alimentan esa carne. Pero los creyentes somos llamados a no darle a la carne lo que nos pide. Eso está en Romanos 13, vean. Romanos 13, 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo, vestíos del nuevo hombre, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está la carne. No negamos su permanencia, su estancia. Pero dice, no le des a la carne lo que te pide. Los inconversos, eso es lo que quieren, darle a la carne lo que la carne les pide. Los creyentes quieren darle al Espíritu lo que el Espíritu les pide. Por eso es que andan conforme al Espíritu. Y es por eso que un inconverso que no nace de nuevo no puede mejorar. Siempre irá empeorando. Un inconverso que no tiene el Espíritu Santo siempre va empeorando. Aunque su soberbia le haga creer que tal vez está mejorando. La ley del pecado ha sido destronada del creyente. Ahí está, pero ya no está en el trono, ya no gobierna. Quiere el dominio, quiere gobernar como antes, pero Dios lucha contra él por su espíritu e impide que se salga con la suya. Ahora, yo les decía hace 8 días, ¿dónde mora el pecado en los creyentes? Dice en 7:20 Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En mí, pero ¿en qué parte? Ven, él está hablando de su persona, ¿sí? No podemos decir que aquí en esta parte está el pecado, pero acá no. El ser entero del creyente es afectado, la mente es afectada, las emociones son afectadas, la voluntad también, porque dice Pablo claramente, queriendo hacer el bien es cuando vemos la oposición. Gracias. Oh, hija, gracias. El ser entero de los creyentes es afectado, no una parte nada más. ¿Entienden ustedes por qué las prohibiciones legalistas no ayudan de nada? Yo les contaba que cuando yo me iba yo a bautizar en la iglesia Pentecostés, el pastor me dio 2 hojas, tamaño carta, y tenía una lista de prohibiciones para los que se bautizan. Y ahí estaba la lista bien larga. Los que se bautizan en la iglesia Pentecostés deben abstenerse de todo esto, de ir al cine, de ir al teatro, de ir a la playa, de ir a los bailes, de tomar, de fumar y párenle de contar. Pero ¿por qué dicen eso? Ellos piensan
que esa clase de prohibiciones son útiles para combatir la carne. O sea, si haces esas cosas, estás alimentando la carne. No se las des para que no alimentes tu carne. Alimentas la carne, agarra dominio, agarra control. Va a llegar el momento que te vas a ser esclavo de la carne. Los legalistas dicen, bueno, los más extremos, ¿no? Porque no todos son iguales. Pero hay algunos que llegaron a decir que los cristianos no deben ver televisión. Pero es porque ellos piensan que el enemigo está fuera de los creyentes. Entonces, el problema no está dentro de ti. El problema está en la televisión. Algunos llegaron al punto de decir que un cristiano debería de quemar su televisión. Pero ven, el problema de los pecadores no está fuera de ellos. El problema está dentro, dice Cristo. De dentro del corazón salen los hurtos, las avaricias, y párenle de contar. Ven, por ejemplo, ustedes el caso de los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos piensan que el enemigo a vencer es el alcohol. Cuídate del alcohol, mucho cuidado. Ese es el enemigo a vencer. Yo conocí alcohólicos que decían, yo no me como una gelatina de anís. No me como una gelatina de Jerez. No me tomo ni una copita pequeñita de rompope. Un pastel envinado, no, olvídate, como que pastel envinado. Como que un guisado flameado, no, nada de eso. Porque le tienen pánico al alcohol. Ellos piensan que el problema está en el alcohol, pero ellos no entienden que el problema está dentro. O sea, ¿de qué sirve que no tomen si de todos modos el pecado, el egoísmo, la soberbia está dentro? En las iglesias de la luz del mundo, ¿saben ustedes? Del lado derecho se sientan todas las mujeres. Todas estas sillas para las mujeres. Y del lado izquierdo se sientan todos los hombres. Nada de que se sienten juntos un hombre con una mujer. Todas las mujeres entran con una falda larga. Es porque piensan que el problema básico del hombre es la inclinación hacia el sexo. Entonces, separamos a los hombres de las mujeres y pues ya no van a tener la tentación de tener una mujer aquí cerca. Y luego, si las mujeres van con una falda larga, pues ya no van a dar tentación a los hombres. Pero vean, el problema de esas personas no es una falda corta. Ni el problema se soluciona con una falda larga. Una mujer con una falda larga puede ser una coqueta, aunque traiga una falda larga. ¿No? Usa la falda larga cuando va al templo, se va a trabajar, se pone una minifalda, pues entonces ¿de qué sirve que se vaya con una falda larga a su iglesia? El problema de esas personas no está afuera, está dentro, pero no quieren entenderlo. Los musulmanes, en los países musulmanes, si ven a una mujer casada sin velo, no, hombre, esa pobre mujer no se la acaba. Pero el problema no es la falta del velo. El pecado está ahí, de una manera o de otra. El problema está cerca siempre. Está tan cerca que está dentro de ti. Y vimos el texto que dice, queriendo yo, cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. En el momento que tú te pones a leer, te das cuenta que el pecado está en ti. Hay veces que estás dispuesto, hay veces que estás contento y lees con mucho gusto. Pero no vas a decir que siempre tienes ganas de leer. Hay ocasiones en que un cristiano no tiene ganas de leer. Hay ocasiones en que un cristiano no tiene ganas de orar. Y no por eso vamos a decir que no es cristiano. Pero los cristianos tienen que orar con ganas o sin ellas. Tienen que leer con ganas o sin ellas. Porque Dios nos lo ordena. Ay, Señor, pues perdóname, yo no voy a orar porque no tengo ganas. No podemos hacer eso. El pecado que mora en nosotros siempre se opone a las cosas buenas, a nuestro servicio, a nuestro avance, a que amemos a nuestros semejantes, a que testifiquemos. El pecado se esconde, el pecado se disfraza, el pecado tal vez nos deje en paz un rato, pero ahí está, esperando su oportunidad, nunca se desanima.
El pecado actúa en la mente, actúa en las emociones. ¿Qué es lo que pretende? Influir en la voluntad. Si tú estás pensando en algo malo y te metes a pensar en eso algo malo para que lo cometas, ya no falta mucho tiempo. Si permitiste que el mal pensamiento se te metiera en la cabeza, ya, ya cediste en lo básico. Y al ratito vas a caer peor. El pecado siempre quiere que caigamos en pecado. El, el pecado que mora en nosotros siempre está ahí cuando queremos hacer lo bueno. Se opone, nos distrae, nos impide, nos estorba, nos desanima. Siempre está ahí presente. Un cristiano puede llegar al punto de un día decir, bueno, ¿y si no voy al culto hoy? Pues, ¿qué tiene de mal con que no vaya? Pues me llevo a mis hijos al parque, nos echamos un partidito de fútbol. Pero un creyente va a pensar así. El pecado quiere callarnos, que no evangelicemos. El pecado usa al mundo, a sus vanidades y a sus sofismas, para estorbarnos. El pecado siempre presenta las cosas de una manera diferente a como son. El engaño del pecado. El pecado nos pinta bonitas las cosas, pero no nos quiere decir el fin de ellas. El pecado, el que mora en nosotros, quiere corromper nuestros deseos. ¿Saben qué le gusta? Que anhelemos cosas que no convienen. Suspiramos por cosas que no nos convienen. Usa los deseos más secretos de nuestro corazón, legítimos, tal vez, naturales, tal vez. El deseo de progresar, por ejemplo. ¿Es malo que un cristiano desee progresar? Pues no. Pero eso se puede convertir en un ídolo. Eso puede quitarnos la paz, inutilizarnos. Un deseo que todos tenemos por naturaleza es el deseo de ser amados. Pero puede convertirse también en un ídolo eso. Que si los demás no me aman, que si los demás no me tratan como yo creo que deberían de tratarme, entonces me voy a enojar. Si no me dan por mi lado, si no me dicen que valgo mucho, pues entonces me voy a otra iglesia. Los deseos de ser apreciados, reconocidos, alabados. Esas cosas nos gustan por naturaleza o le gustan a nuestra carne. Un deseo que también usa el pecado es el deseo de que nuestros hijos salgan adelante en la vida. ¿No debiéramos buscar que nuestros hijos salgan adelante? Claro que sí, pues debemos apoyarlos en lo que podamos para que ellos salgan adelante. Pero hay ahí también un peligro, porque debemos creer nosotros, como creyentes, que las almas de nuestros hijos son más importantes que sus cuerpos. Estamos tristes porque no les podemos comprar unos buenos tenis, una buena camisa o buenos juguetes. Estamos preocupados por eso y no por sus almas, que no son convertidos nuestros hijos. El pecado nos atrae, o trata de atraernos, trata de seducirnos, nos engaña, trata de arrastrarnos. Y es así que un deseo se convierte en concupiscencia. Una concupiscencia es un mal deseo. Y ya cuando una concupiscencia se apodera de nuestra mente, pues estamos siendo vencidos. En una ocasión Cristo les dijo a sus discípulos, el enemigo no tiene nada en mí. Pero nosotros no podemos decir eso. En Cristo no había carne, no había ninguna inclinación hacia lo malo. El diablo siempre apela al pecado que mora en nosotros. El diablo nos conoce nuestros puntos débiles. Y él sabe que dentro de nosotros tiene un cómplice, alguien que tiene la tendencia a ponerse de su lado. Un enemigo vive dentro de nosotros
El enemigo sedujo a Eva, la engañó. Y ese método que usó con Eva lo usa con todos los creyentes. Van muchos peces juntos, todo un cardumen, pero llega por ahí un pescador y arroja el ¿cómo se llama? El anzuelo. Arroja el anzuelo y el anzuelo pues lleva en la punta un animalito que se va moviendo. Entonces un pez del cardumen ve el animalito que se mueve y se sale del cardumen y se siente atraído por aquel animalito y va hacia él y lo muerde y se ensarta el anzuelo en el hocico. Así es Satanás. Nos pinta el pecado como muy atractivo. Vas a estar contento. Vas a pasar un buen rato. Vas a ser feliz. Ríe, canta, tienes derecho. El pez queda hipnotizado y eso es lo que quiere el pecado, hipnotizarnos. Que no veamos las cosas, que no veamos el peligro, las consecuencias de lo que estamos pensando hacer. El diablo ataca a los pastores. El diablo sabe cuánto daño puede hacerle a la iglesia si hace caer en tentación a un pastor. Hermanos, no dejen de orar por mí, por favor. Dice Pablo que el pecado, la carne que mora en nosotros, codicia contra el espíritu. Es lo que dice en Gálatas 5:17. La carne, el pecado, codicia contra el espíritu. Quiere decir que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. El espíritu pone deseos santos en nosotros. Pero la carne se opone a eso. El pecado quiere que pongamos nuestros ojos en Él y no en Cristo. Sueña con recuperar lo perdido. Le obedecimos antes y quiere que le obedezcamos de nuevo. El pecado desea todo el control. El pecado es enemigo de Dios y es enemigo de la parte renovada del creyente. Odia todo lo que es de Dios, todo lo que huela a Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios, más bien la odia. El pecado que mora en los creyentes se opone a Dios. ¿Entienden ustedes por qué debemos mortificar el pecado? Es nuestro deber. Gracias a Dios tenemos un montón de recursos para eso. Dios ha prometido ayudarnos. El asunto es que busquemos su rostro para que Él nos dé su fortaleza y podamos vencer. La regeneración cambia la naturaleza del cristiano, pero no la naturaleza del pecado. El pecado siempre es anomia. ¿Se acuerdan el significado de esa palabra? La palabra anomia es antiley. El pecado siempre está en contra de la ley. No podemos cambiar la carne, no podemos mejorar la carne. Pero muchos no entienden esto. Y es por eso que hay un montón de errores en las iglesias arminianas. Errores acerca del arrepentimiento, acerca de la fe, acerca de la salvación. Todo por no entender la diferencia entre justificación y santificación. Tratan de vencer la carne con cosas que están destinadas a fracasar. Los pentecostales, o muchos de ellos, se sienten contentos porque no comen carne de moronga y van a mortificar su pecado por no comer carne de moronga. Veíamos hace 8 o hace 15 días, no me acuerdo, que la santificación no es por la fe. La justificación es por la fe. La santificación no. La justificación es algo instantáneo. La santificación no. En un sentido sí, en otro sentido es un proceso. Un proceso que dura toda la vida. Pero dicen algunos que la vida cristiana no deberíamos tener conflictos, que deberíamos estar siempre contentos, siempre agradecidos. Hay personas de esas que si tú les hablas de las luchas que hay en ti por tu pecado, dicen, no, yo no puedo creer eso, yo no entiendo eso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esas luchas. ¿Por qué no las tienen? Porque no son creyentes.
de tus luchas contra el pecado, nunca le hables a un inconverso. Nunca. Nada ganas. Dile a un hermano para que ore por ti. ¿Qué tienes que decirle a un inconverso de eso? Dicen algunos que no debemos esforzarnos para luchar contra el pecado. No, no, Dios te ayudará. Tú espera en Dios, confía en Dios. Él te dará la victoria en el momento que Él quiera. Vean, dicen, Dios te dará la victoria en el momento que Él quiera. Vean, eso parece humildad. Parece humildad, pero es soberbia. En el fondo, no quieren negar el pecado. Esta lucha de la que Pablo habla en Romanos 7, cuando dice, miserable hombre de mí, en el versículo 24, es para todos los creyentes. Los creyentes nos sentimos miserables, simplemente por el hecho de que el pecado mora en nosotros. Y si llegamos a pecar, pues imagínense cómo nos sentiremos. Esta lucha es para todos. La hubo para un apóstol, la hay para todos los creyentes. Y si una persona no tiene estas luchas, esa persona no es cristiana. Y esta lucha que tienen los creyentes explica el porqué de los fracasos de los creyentes. ¿Por qué fracasamos? Pues porque bajamos la guardia, nos descuidamos, dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de alimentarnos, nos debilitamos, bajamos la guardia y el enemigo nos mete el derechazo. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa frase, ese versículo no quiere decir que los cristianos no tenemos luchas. No quiere decir que nuestras luchas podemos vencer porque Cristo nos fortalece. Esta frase de miserable hombre de mí, tal vez un recién convertido tampoco lo entienda muy bien. Porque los cristianos recién convertidos no tienen esa clase de luchas que tienen los cristianos más maduros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés sacó a Israel de Egipto? Los llevó por ciertos lugares Dios, donde no había pan, no había comida, donde no había agua, no había comodidades, pero no los llevó por donde había enemigos. Nada más donde había carencias, donde había necesidades, pero no los llevó por donde había enemigos. ¿Por qué? Porque no quería que ellos se desanimaran acabando de salir, y es por eso que no los llevaba por esos lugares. Pero los creyentes maduros, luego de repente Dios nos pone unas luchas, que si le decimos a un recién convertido, tal vez no lo entienda, y tal vez con un recién convertido ni estaría bien hablarles tantos acerca de ese asunto. Hay recién convertidos que están como en una nube rosa. Están en una nube rosa, pero no van a estar así siempre. No, ahorita no tienes problemas, pero espérate al ratito. Te va a llevar Dios por lugares donde te vas a enfrentar con gigantes. Te vas a enfrentar con los hijos de Anac. Ya viejo, el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Vean cómo dijo. Ya faltaba poco para que muriera. Las epístolas pastorales las escribió ya en su vejez. Dice, he peleado la buena batalla. Pero dijo esas palabras el apóstol cuando todavía no acababa la batalla. ¿Sí? O sea, todavía de cuando dijo eso hasta que murió, todavía tuvo que seguir teniendo su batalla. Pero dice, cuando yo llegue con Cristo se acabarán las batallas. En el cielo ya no habrá pecado en nosotros. Amaremos a Cristo, amaremos a Dios con todo nuestro corazón. Nada habrá que lo impida, nada habrá que lo estorbe. Amaremos a Cristo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y entonces, como dice David, nuestra boca se llenará de risa. Pero se llenará de risa no simplemente porque vamos a ver a Cristo, nuestros ojos lo mirarán. Se llenará de risa porque ya nunca más pecaremos. En el cielo ya no vamos a luchar contra el pecado. Entonces vamos a descansar. Ese será el reposo eterno de los santos. Aquí el pecado nos inquieta, nos estresa, nos tensa. Pero en el cielo ya no habrá nada de eso. Te damos gracias, Padre, por la obra de Cristo a favor nuestro, por lo que hizo en la cruz,
porque la victoria final está garantizada. Oh Dios, gracias porque tú nos pusiste en Cristo y nunca nos quitarás de ahí. Oh Dios, anhelamos ese precioso día, cuando nuestros ojos te mirarán y ya nunca más lucharemos contra el pecado que mora en nosotros. Mientras tanto, Padre, danos tu gracia, atráenos hacia ti, para que te busquemos de todo corazón, para que mortifiquemos el pecado que mora en nosotros, para que no gane dominio sobre nosotros, para que el enemigo no se burle de nosotros. Oh Dios, ayúdenos a ser obedientes y a vencer agarrados de la mano de Cristo. Gracias, Padre, porque en Él tenemos todo lo necesario. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.